Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en lugares donde la gente todavía cree en lo que no se ve, donde las tradiciones antiguas siguen vivas, y donde la línea entre lo real y lo imposible se vuelve muy delgada. Yo nunca creí en nada de eso. Pensaba que las brujas eran cuentos para asustar a los niños. Historias que las abuelas contaban en las noches para que nos portáramos bien. Pero todo cambió aquel verano. Todo cambió cuando conocí la verdad sobre mi tía de Catemaco. Y cuando perdimos a Carlitos para siempre. Mi nombre es Rubén. Soy de Veracruz, de la zona del puerto. En mi familia siempre fuimos gente trabajadora y normal. Éramos 5. Mi hermana mayor Patricia, yo con 17 años, mi hermano Javier de 10, y el más pequeño era el bebé Carlitos, que apenas había cumplido 1 año. Ese verano del 2003, mi mamá recibió una llamada de su hermana, mi tía Remedios, que vivía en Catemaco. Hacía años que no sabíamos nada de ella. La tía decía que estaba muy enferma y que quería vernos antes de que fuera demasiado tarde. Quería conocer al bebé. Mi mamá no lo pensó 2 veces y al día siguiente ya estábamos en camino. El viaje fue largo, y conforme nos acercábamos a Catemaco, el ambiente cambió. Había mucha neblina y el paisaje se volvió más oscuro. Yo miraba por la ventana y veía casitas perdidas entre los árboles, algunas con cruces en las puertas, y cosas colgando que no supe qué eran. Mi mamá iba callada, con las manos apretadas. Se notaba que estaba nerviosa. Llegamos como a las 3 de la tarde. Tuvimos que tomar un camino de terracería horrible que salía del pueblo. Después de como 20 minutos, vimos la casa de mi tía. Estaba apartada de todo, rodeada de árboles grandes y oscuros. Era una casa vieja de madera con un porche lleno de cosas colgadas. Muñecos de trapo, hierbas secas y otras cosas extrañas. El lugar olía raro, a humedad y a algo como hierbas quemadas. Cuando bajamos salió mi tía Remedios. Era muy delgada, con el pelo completamente blanco y los ojos muy negros. Cuando te miraba sentías que te estaba leyendo por dentro. Llevaba un vestido negro largo y andaba descalza. Había algo en ella que me hizo sentir un escalofrío. Mi mamá corrió a abrazarla. Mi tía tocó la cabeza de cada uno de nosotros, pero cuando llegó a Carlitos se quedó viéndolo por mucho tiempo. Demasiado. Tomó al bebé en sus brazos y lo alzó hacia el cielo, murmurando palabras extrañas. Mi mamá se rió nerviosa y le dijo que dejara al niño, pero mi tía solo sonrió más y dijo que Carlitos era muy especial, muy puro. Entramos a la casa y adentro era peor que afuera. Había veladoras por todos lados. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos mezcladas con otras cosas que no eran de la iglesia. Había frascos con líquidos de colores, huesos pequeños en una repisa y un olor muy fuerte a copal. Mi hermana Patricia me apretó el brazo y me susurró que quería irse. Mi tía nos mostró dónde íbamos a dormir. Mis papás y el bebé en un cuarto y nosotros 3 en el otro. Los cuartos tenían camas viejas y en cada esquina había montoncitos de sal. Le pregunté a mi tía para qué era eso, y ella dijo que era para protección, que en Catemaco había muchas cosas malas rondando, y que la sal las mantenía alejadas. Mi hermano Javier se rió, pero yo vi que mi tía no estaba bromeando. Esa noche cenamos un caldo que preparó mi tía. Tenía un sabor raro, como amargo. Durante la cena, mi tía no paraba de mirar al bebé. Cada vez que Carlitos hacía un ruidito, ella volteaba a verlo con esos ojos negros tan penetrantes. Después de cenar, antes de irnos a dormir, mi tía dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que esa noche era luna nueva, una noche muy poderosa en Catemaco, y que teníamos que quedarnos en nuestros cuartos pasara lo que pasara, que si escuchábamos ruidos o voces afuera, no saliéramos por ningún motivo.
que no abriéramos las puertas ni las ventanas hasta que saliera el sol. Mi papá le preguntó por qué, y ella solo dijo que así eran las cosas en ese lugar, que había que respetar ciertas reglas. Nos fuimos a dormir, pero yo no podía cerrar los ojos. Patricia y Javier se durmieron rápido, pero yo me quedé despierto escuchando los sonidos de la casa. Todo crujía. Podía escuchar el viento afuera moviendo los árboles, y a veces me parecía que también había voces en ese viento. No sé qué hora era cuando escuché el primer ruido extraño. Sonó como un arañazo en la ventana de nuestro cuarto. Me levanté despacio y me asomé por la cortina vieja. Afuera estaba completamente oscuro. No había luna. Pero ahí, junto a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Era una sombra grande, más grande que una persona, y se movía raro, como si fuera un animal, pero también como si fuera humano. Estaba agachada junto al vidrio, y cuando me acerqué más para ver mejor, la cosa volteó hacia mí. Solo vi dos ojos que brillaban con una luz amarilla, como los ojos de un animal en la noche. Me eché para atrás tan rápido que me caí al suelo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Javier se despertó y me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, pero yo sabía que había visto algo que no debería existir. No volví a dormir. Escuché más ruidos durante toda la noche. Pasos alrededor de la casa, arañazos en las paredes, y algo peor, algo que sonaba como un animal grande respirando muy cerca, justo del otro lado de la pared de madera, y de repente, escuché otro sonido que me hizo ponerme de pie. Era un sonido que conocía muy bien. Era Carlitos llorando en el cuarto de al lado. Pero no era un llanto normal. Era un llanto de terror, como si algo lo estuviera asustando. Salí del cuarto sin pensar. El pasillo estaba completamente oscuro. Caminé hacia el cuarto de mis papás, y cuando llegué a la puerta, escuché algo que nunca voy a olvidar. Era un sonido extraño, como un cacareo, pero profundo y grave, nada parecido a un ave normal, y venía de adentro del cuarto donde dormían mis papás y Carlitos. Abrí la puerta despacio y lo que vi me dejó paralizado. La habitación estaba en penumbras, pero había una veladora prendida en la esquina, que daba una luz débil y temblorosa. Mis papás estaban dormidos en la cama, demasiado quietos, como si estuvieran en un sueño muy profundo del que no podían despertar. Y junto a la cuna de Carlitos había una figura. Era mi tía Remedios. Pero algo estaba mal, muy mal. Estaba de pie junto a la cuna, inclinada sobre el bebé, y su cuerpo se veía diferente, más grande. Su espalda estaba encorvada de una forma extraña, y sus brazos parecían más largos de lo normal. Tenía la cabeza agachada mirando a Carlitos, y estaba haciendo ese sonido horrible, ese cacareo profundo que me había hecho salir de mi cuarto. Carlitos lloraba y lloraba, pero mis papás no se despertaban. Era como si no pudieran escucharlo. Di un paso hacia adelante y el piso de madera crujió. Mi tía volteó la cabeza hacia mí, pero lo hizo de una manera que ninguna persona normal puede hacer. Giró el cuello casi por completo, como las lechuzas, sin mover el cuerpo. Sus ojos ya no eran negros, ahora brillaban con esa misma luz amarilla que había visto en la ventana, y su cara había cambiado. Su nariz se veía más grande, como un pico, y su piel tenía un tono azulado en la luz de la veladora. Me sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Tenía demasiados dientes. No pude moverme. No pude gritar. Solo me quedé ahí parado en la puerta mientras ella me miraba con esos ojos amarillos brillantes. Entonces hizo algo que todavía me da pesadillas. Lentamente volvió a girar la cabeza hacia Carlitos. Estiró sus manos hacia el bebé, y cuando las vi bien a la luz de la veladora, ya no eran manos normales. Eran como garras oscuras con uñas largas y filosas. Tomó a Carlitos de la cuna con mucho cuidado, como si fuera algo muy delicado y valioso. El bebé dejó de llorar de repente, como si ella le hubiera hecho algo para callarlo. Lo levantó y lo abrazó contra su pecho, y entonces empezó a cambiar de verdad. Su cuerpo empezó a crecer y a transformarse. Los brazos se hicieron más largos y más delgados. Las piernas también.
Su vestido negro se fue haciendo parte de su cuerpo, como si fueran plumas grandes y oscuras que le cubrían todo. Su cara se alargó, y el pico se hizo más grande y más curvo. La espalda se le encorvó más y de repente ya no estaba parada en 2 patas, sino en 2 patas de ave, con garras enormes que arañaban el piso de madera. Era un guajolote. Pero no un guajolote normal. Era gigante, del tamaño de una persona adulta, con plumas negras y brillantes que parecían mojadas. La cabeza era horrible, con ese pico grande y esos ojos amarillos que no dejaban de mirarme. Y lo peor de todo es que todavía tenía algo de humano en la cara. Todavía podía ver a mi tía ahí, mezclada con esa cosa horrible. La criatura dio un paso hacia la ventana, sosteniendo a Carlitos contra su pecho con esas garras enormes. Yo quise gritar, quise moverme, quise hacer algo, pero era como si mis piernas no me respondieran. Era como si algo me estuviera sosteniendo en mi lugar, obligándome a ver todo sin poder hacer nada. La cosa que había sido mi tía me miró una última vez. Abrió el pico y de ahí salió una voz que era mitad humana y mitad animal. Dijo mi nombre. Dijo Rubén con esa voz horrible y profunda. Y después dijo algo más. Dijo que Carlitos era perfecto, que era puro, que lo necesitaba para completar algo que yo no entendí. Dijo que en 3 días de luna nueva los niños puros tienen un poder especial, que su sangre y su espíritu pueden darle vida eterna a quien sepa cómo usarlos. Abrió la ventana de un golpe con una de sus garras y salió. La vi saltar hacia la oscuridad con Carlitos todavía en sus garras. Y entonces, justo en ese momento, algo dentro de mí se rompió y pude moverme otra vez. Corrí hacia la ventana gritando. Grité tan fuerte que mis papás por fin se despertaron. Mi mamá vio la cuna vacía y empezó a chillar. Mi papá saltó de la cama y corrió hacia la ventana junto a mí. Miramos hacia afuera, pero solo vimos oscuridad y los árboles moviéndose con el viento. Se escuchaban sonidos en la distancia, ese cacareo horrible y profundo que se alejaba más y más. Patricia y Javier llegaron corriendo al cuarto preguntando qué pasaba. Mi mamá lloraba abrazada a la cuna vacía. Mi papá salió corriendo de la casa en pijama, descalzo, gritando el nombre de Carlitos. Yo salí detrás de él. El suelo estaba frío y húmedo. Corrimos hacia el bosque siguiendo los sonidos, pero la oscuridad era demasiado espesa. No veíamos nada. Los árboles parecían moverse y cerrarse a nuestro alrededor. Escuchamos el cacareo una última vez, muy lejos, y después solo silencio. Un silencio horrible y pesado que se sentía como muerte. Mi papá siguió buscando toda la noche. Gritaba y gritaba el nombre de Carlitos hasta que se le quebró la voz. Yo lo acompañé, pero sabía que ya era demasiado tarde. Sabía lo que había visto. Sabía que mi tía no era humana, que nunca lo había sido, o que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Sabía que Carlitos estaba en manos de algo que venía de un lugar muy oscuro, de esas leyendas viejas de Catemaco que la gente cuenta en voz baja. Cuando salió el sol volvimos a la casa. Mi mamá seguía llorando. Patricia también lloraba abrazada a Javier. Entramos a buscar a mi tía para exigirle respuestas, para preguntarle qué había pasado, aunque yo ya sabía la verdad, pero su cuarto estaba vacío. Todas sus cosas seguían ahí, las veladoras, los frascos, los huesos, todo. Pero ella no estaba. Mi papá fue al pueblo a pedir ayuda. Llegó la policía como a media mañana. Les contamos que el bebé había desaparecido en la noche. No les dijimos lo que yo había visto porque sabía que no nos iban a creer. Les dijimos que mi tía también había desaparecido. Los policías buscaron por toda la zona durante 3 días. Trajeron perros, trajeron gente del pueblo, buscaron en el bosque, en la laguna, en todas partes. Nunca encontraron nada. Ni a Carlitos, ni a mi tía Remedios. Ni siquiera un rastro. Era como si la tierra se los hubiera tragado. En el pueblo, cuando mi papá preguntaba por mi tía, la gente se quedaba callada. Algunos desviaban la mirada. Otros hacían una seña extraña con las manos, como una protección. Una señora mayor se acercó a mi mamá un día y le dijo en voz baja que Remedios era conocida en Catemaco, que era una de las brujas viejas, de las que practicaban lo oscuro.
no lo que mostraban a los turistas. Que había rumores de que ella había hecho un pacto hacía muchos años, que había cambiado su alma por poder y por vida eterna, pero que ese poder necesitaba renovarse cada cierto tiempo. Necesitaba sangre pura, sangre de inocentes. Continuamos. Antes de comenzar esta historia, es importante recordar que en nuestros pueblos siempre han existido advertencias que nuestros abuelos nos repitieron una y otra vez. No son cuentos inventados para asustar a los niños, son advertencias reales, nacidas de sucesos que marcaron a familias enteras. Esta es una de esas historias que todavía se cuenta en voz baja, cuando cae la noche y el viento sopla entre los árboles. Enrique era un niño de 6 años que vivía en un pequeño pueblo cerca del río. Era de esos niños curiosos, de sonrisa grande y ojos brillantes, siempre buscando aventuras. Vivía con su mamá, su papá y sus 2 hermanas mayores en una casa sencilla, pintada de azul, con un patio donde jugaban gallinas y un perro flaco que ladraba a todo lo que pasaba. El pueblo donde vivía Enrique era tranquilo, de esos donde todos se conocen. Las casas estaban separadas por caminos de tierra y cercas de madera. En las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, las mujeres salían a barrer sus patios y los hombres regresaban del campo con sus herramientas al hombro. Los niños corrían descalzos, persiguiendo pelotas improvisadas o simplemente explorando cada rincón que podían encontrar. Pero había un lugar del que todos hablaban con respeto y con miedo: el río. Ese río que atravesaba el pueblo, con sus aguas oscuras que reflejaban el cielo como un espejo sucio. De día parecía inofensivo, incluso bonito cuando le daba el sol, pero de noche era otra cosa. De noche el río se transformaba. Se escuchaban cosas, sonidos que no eran del agua ni del viento, lamentos que venían de la corriente, tan claros como si alguien estuviera parado ahí mismo, llorando con un dolor que atravesaba el pecho. La mamá de Enrique siempre le advertía: «No te acerques al río cuando se ponga el sol», le decía mientras le acomodaba el cabello. «La Llorona anda por ahí, buscando niños para llevárselos. Y no estoy inventando esto para asustarte. Es verdad. Muchos la han escuchado, algunos hasta la han visto». Enrique escuchaba a su mamá. Asentía con la cabeza, pero en su interior esas historias le parecían exageradas. Él era valiente, o al menos eso pensaba. Además, nunca había visto nada raro en el río. Solo agua, piedras, algunos peces pequeños y ranas que saltaban entre la hierba. Un viernes por la tarde, Enrique decidió ir a pescar. Su papá le había hecho una caña de pescar con un palo largo, hilo grueso y un gancho doblado. No era gran cosa, pero a Enrique le encantaba. Se sentía como un adulto cuando la sostenía, imaginando que podría atrapar un pez enorme para la cena. Le dijo a su mamá que iría al río un rato, antes de que oscureciera. Ella estaba ocupada lavando ropa en una tina grande de metal, con las manos rojas del agua fría y el jabón. Volteó a verlo con esa mirada de madre que sabe cuando su hijo está planeando algo. «Enrique, ya sabes lo que te he dicho 1000 veces», le recordó con voz seria. «Vas al río, pero regresas antes de que se meta el sol. En cuanto veas que el cielo se pone naranja, dejas lo que estés haciendo y corres para acá. ¿Me oíste bien?» «Sí, mamá», respondió Enrique alzando su caña casera con orgullo. «Solo voy a pescar un ratito. Y nada de irte muy lejos. Te quedas donde yo te pueda ver desde aquí si me asomo», agregó ella, señalando hacia la ventana de la cocina que daba hacia el camino del río. Enrique prometió que sí, que no se alejaría, que tendría cuidado. Salió corriendo por el patio, brincando sobre las piedras del camino, con su caña al hombro como si fuera un cazador saliendo a una gran expedición. El perro lo siguió un trecho, ladrando emocionado, pero se quedó atrás cuando Enrique cruzó la cerca de madera que marcaba el límite de su terreno. El camino hacia el río no era largo, apenas unos 10 minutos caminando entre hierbas altas y árboles que hacían sombra. A medida que avanzaba, Enrique escuchaba el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Era un sonido que siempre le había gustado, como una canción constante que nunca se detenía. Llegó a la orilla y buscó una piedra grande y plana donde sentarse. El agua pasaba frente a él,
transparente en algunas partes, oscura en otras donde era más profunda. Acomodó su caña, puso un pedacito de tortilla como carnada en el gancho y lanzó el hilo al agua. Ahí se quedó Enrique, sentado sobre la piedra, moviendo sus pies descalzos mientras esperaba que algún pez mordiera. El sol todavía estaba alto, brillando entre las nubes. Todo estaba tranquilo. Algunos pájaros cantaban en los árboles cercanos. Una brisa suave movía las hojas. Pasó un rato sin que nada picara. Enrique no se desanimaba. Recogía el hilo, revisaba la carnada y volvía a lanzar, una y otra vez. Se distraía viendo las libélulas que volaban cerca del agua, con sus alas brillantes como vidrios de colores. Pero el tiempo pasa rápido cuando uno está entretenido. Y sin que Enrique se diera cuenta, el cielo empezó a cambiar de color. El azul brillante se fue apagando poco a poco, volviéndose de un tono más pálido. Las nubes tomaron un color rosado, luego naranja. El sol comenzó a bajar hacia el horizonte, esconderse detrás de las montañas lejanas. Enrique debió haberse dado cuenta. Debió haber recordado la advertencia de su mamá. Pero estaba tan concentrado en su pesca, tan seguro de que atraparía algo, que no prestó atención a la luz que cambiaba a su alrededor. Fue entonces cuando el viento se detuvo. Así de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Las hojas de los árboles dejaron de moverse, los pájaros dejaron de cantar. Todo quedó en un silencio extraño, pesado, que le erizó la piel a Enrique sin que supiera por qué. Levantó la vista del agua y miró a su alrededor. El cielo ya no era naranja, era de un color gris oscuro, casi morado. Las sombras se habían alargado, trepando por las piedras y los troncos como dedos negros. Se había hecho tarde, muy tarde. Enrique sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. De pronto todo se sentía diferente. El río ya no parecía el mismo lugar alegre de hace rato. Ahora se veía oscuro, amenazante. El sonido del agua ya no era reconfortante. Sonaba más fuerte, como si estuviera enojado. «Tengo que irme», pensó Enrique, y comenzó a recoger su caña con manos temblorosas. Se puso de pie sobre la piedra, listo para correr de regreso a casa, cuando lo escuchó. Un llanto que venía del río. No era de un animal, no era el viento, era una voz de mujer que lloraba con un dolor tan profundo que parecía salir desde el fondo de la tierra. Enrique se quedó paralizado. Sus piernas no respondían. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Quería correr, quería gritar, pero no podía hacer nada más que quedarse ahí parado, con los ojos muy abiertos, mirando hacia el río, y entonces la vio. Una figura blanca apareció entre la neblina que había comenzado a formarse sobre el agua. Era una mujer, o algo que parecía una mujer. Vestía de blanco, un vestido largo que flotaba como si estuviera bajo el agua, aunque caminaba sobre la superficie. Su cabello era negro, muy largo, cayendo sobre su espalda y rostro como una cortina oscura. Caminaba lentamente por el río, dirigiéndose hacia donde estaba Enrique, y mientras caminaba seguía llorando. Ese llanto horrible que atravesaba el aire de la noche como un cuchillo. Enrique quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quiso correr, pero sus pies parecían pegados a la piedra. La figura blanca se acercaba más y más, caminando sobre el agua como si fuera tierra firme. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Y entonces la cosa levantó la cara. Enrique vio su rostro y deseó no haberlo hecho. Era blanco como la cal, con ojos vacíos y negros que lo miraban fijamente. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando dientes amarillentos. Las lágrimas que caían de esos ojos oscuros no eran transparentes. Eran negras como tinta, manchando su vestido blanco. «Tú», dijo la Llorona señalando a Enrique con un dedo huesudo. «Tú serás mi hijo». Enrique finalmente pudo moverse. Soltó su caña y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con piedras, raspándose con las ramas, pero no se detuvo. Detrás de él escuchaba los pasos sobre el agua, el chapoteo que se acercaba más y más rápido. «Mamá», gritaba Enrique mientras corría, «mamá, ayúdame».
pero estaba muy lejos de casa, y la noche había caído completamente. No veía bien el camino. Tropezó con una raíz y cayó al suelo, golpeándose la rodilla contra una piedra. El dolor era terrible, pero el miedo era peor. Se volteó y ahí estaba ella. La Llorona se había detenido a pocos pasos de él. Su vestido flotaba sin viento. Su cabello se movía como si estuviera bajo el agua. Extendió sus brazos hacia Enrique, unos brazos largos y delgados que parecían poder estirarse para siempre. «Ven conmigo, hijo mío», susurraba con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Ven al río, ya nunca estarás solo». Enrique intentó levantarse, pero su pierna no respondía bien. Gateó hacia atrás, alejándose, llorando, rogando. «No, por favor, no», suplicaba. «Yo quiero ir con mi mamá, por favor». Pero la Llorona no escuchaba, o no le importaba. Se inclinó sobre Enrique, tan cerca que el niño pudo sentir el frío que salía de ella. Un frío como de hielo, como de agua helada de río en invierno. Sus manos tocaron los hombros de Enrique, y el niño sintió que toda la fuerza se le iba del cuerpo. Todo se volvió negro. Cuando la mamá de Enrique se dio cuenta de que su hijo no regresaba, ya era muy tarde. El cielo estaba completamente oscuro. Salió corriendo de la casa, gritando su nombre, con una lámpara en la mano. Su esposo y las hermanas mayores salieron también, buscando por todo el camino. Lo encontraron cerca del río, a un lado de la orilla. Enrique estaba acostado sobre la hierba húmeda, con los ojos abiertos mirando al cielo. Su piel estaba pálida, casi gris, y fría como si hubiera estado en el agua durante horas, aunque su ropa estaba seca. Su boca estaba entreabierta, como si hubiera querido gritar una última vez, pero lo más extraño era su rostro. Tenía una expresión que ninguno de ellos pudo olvidar jamás. No era de dolor, era de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente se había detenido de puro miedo. Su caña de pescar estaba ahí, tirada junto a él, y en su mano pequeña apretaba un mechón de cabello negro y mojado que no era suyo. Los doctores del pueblo no supieron qué decir. No había señas de violencia, no había agua en sus pulmones, no había explicación. El corazón de Enrique simplemente había dejado de latir. Así nomás. Pero todos en el pueblo sabían la verdad. Todos lo sabían, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. La Llorona se lo había llevado. Esa noche y muchas noches después, la gente que vivía cerca del río escuchó el llanto. Pero ahora era diferente. Ahora se escuchaban dos voces. La de una mujer llorando como siempre, y la de un niño pequeño llamando, «Mamá, mamá, ayúdame». Hasta el día de hoy, cuando alguien pasa por ese río al caer la noche, puede escuchar esas voces. Y si se acerca demasiado, si se queda demasiado tiempo, puede ver dos figuras blancas caminando sobre el agua. Una grande y una pequeña. Una mujer de vestido largo, y un niño de apenas 6 años que lleva una caña de pescar en la mano, porque Enrique nunca pudo regresar a casa. Se quedó ahí, en el río, condenado a caminar junto a la Llorona por toda la eternidad, atrapado en ese lugar frío y oscuro, buscando a su mamá, sin encontrarla nunca, y su madre, destrozada por el dolor, se quedó esperando. Cada noche salía al patio y miraba hacia el río, con la esperanza de que su hijo regresara, pero Enrique nunca volvió, y nunca volverá. Por eso los abuelos siguen advirtiendo a los niños. Por eso las madres siguen repitiendo las mismas palabras que la mamá de Enrique le dijo aquel último día. No vayan al río cuando se ponga el sol. La Llorona anda por ahí, y si los encuentra, si los toca con sus manos heladas, ya no habrá nada que nadie pueda hacer, porque lo que la Llorona toma, jamás lo devuelve.